Hola, estimados compañeros. El día de hoy vamos a ver cómo se realiza la técnica de aspiración de secreciones de acuerdo a las directrices para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Esto en sus diferentes versiones que tenemos 2018, 2020 y 2024. Vamos a ver primero qué es lo que tenemos aquí. Este es uno de estos videos que está planteado precisamente en esta área. Cuando aspiramos ya sea por circuito cerrado o sistema abierto, debemos de considerar lo siguiente. En este caso, la aspiración de secreciones realmente, primero hemos de identificar que precisamente el circuito cerrado es mucho mejor. En uno de los primeros pasos, si observamos aquí, lo que encontramos es que lo que sería, este es el tubo endotraqueal que tenemos en este apartado. Posteriormente tenemos el sistema de aspiración, llámese por una sonda de circuito cerrado o sonda de aspiración de sistema abierto. Pero si se dan cuenta, solamente sale lo que serían en promedio entre 2 a 3 centímetros. Y eso es lo que brevemente debemos de quedar claro en este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en este caso lo que hacemos precisamente es que metemos la sonda hasta que tope? Lo que vamos a hacer precisamente es que se va a enrollar. Todas las ondas de aspiración solamente llegan a la bifurcación precisamente del pulmón. Jamás van a entrar hacia la base del pulmón, ni siquiera a los lóbulos que podríamos tener. Por lo tanto, jamás es importante introducir todas las ondas hasta que tope. Después de en este sentido, debemos de considerar lo siguiente. Si solamente vamos a introducir de 1 a 2 centímetros, debemos de preoxigenar a nuestro paciente antes de colocar lo que serían todos los demás procesos. Posteriormente, cuando vayamos a hacer un lavado bronquial, si está indicado de acuerdo a nuestra área o nuestra institución, debemos de considerar lo siguiente. Se va a introducir lo que sería primero la sonda de aspiración, ¿vale? Primero se va a introducir todo lo que sería la sonda de aspiración y una vez que ya está la sonda de aspiración dentro, debemos de pasar lo que sería la solución. Si podemos percibirlo, aquí se van a ver unas gotitas de agua que precisamente se marcan acá en esta área. Eso permite, como tal, lo que sería que se pueda ejecutar lo que sería el proceso de esta área. Veamos ahí, en este caso ahí estaríamos pasando y vean, el agua tiene que estar saliendo a la par y demás, ¿sale? Para evitar lo que serían los riesgos que podríamos tener con nuestros pacientes. Ahora bien, entonces debe de quedar claro lo siguiente para poder tener este punto de partida. Primero, si nuestro tubo endotraqueal está fijado en el número 21, es decir, porque tenemos un tubo endotraqueal del número 7 con el cual en este caso se intubó, sale lo que sería a nuestro paciente, se intubó con el número 7. La literatura nos dice lo siguiente, que solamente una tercera parte debe de estar fuera de lo que sería nuestra área para poder fijarlo. Y lo que serían 2/3 partes deberían de estar dentro. Por lo tanto, para identificar qué número de endotraqueal o en qué número debe de estar fijado lo que sería este tubo endotraqueal, realizaremos la siguiente regla. El número de tubo endotraqueal, que es número 7, por 3. Eso significa que nuestro tubo endotraqueal debería estar fijado en el número como tal, lo que sería 21. ¿Por qué? Porque si intubamos al paciente con un tubo número 7 y nos dice que debe estar
lo que sean dos terceras partes, debemos de fijar en la comisura labial. Ahora, vamos a contestar la siguiente pregunta en base a lo que tendríamos en este apartado y de lo que hemos identificado. Si tenemos que a nuestro paciente se le intubó con un tubo endotraqueal número 7.5, la pregunta sería, ¿en qué número debe de quedar fijado a nivel de la comisura este tubo endotraqueal? Bien, ahora que has contestado correctamente, la siguiente pregunta debemos de considerar lo que hemos visto. Si nuestro tubo endotraqueal está fijado en el número 21, en la sonda de fijación, llámese por un sistema de circuito cerrado o un sistema abierto, debemos de considerar que solo vamos a introducir de 2 a 3 centímetros por arriba de donde está fijado nuestro tubo endotraqueal. Es decir, si en este caso nosotros consideramos que el tubo endotraqueal está fijado en el número 21, solo vamos a introducir hasta el número 23. La pregunta sería, en el tubo endotraqueal 7.5 que hemos calculado previamente, la pregunta sería, ¿cuántos centímetros, ¿sale? Vamos a introducir lo que sería nuestra sonda de aspiración? Muy bien, ahora que has contestado este apartado, vamos a continuar con la forma de aspirar a nuestro paciente. Cabe mencionar que nuestro paciente debemos de estar vigilando previamente que esté oxigenado. Es decir, que antes de hacer este procedimiento de introducir la sonda por circuito cerrado o sistema abierto, debemos de considerar lo que serían las presiones pico que no deben de estar mayores a 25 o 30 centímetros. En este caso, por lo tanto, debemos de vigilar que nuestro paciente, si tiene esas presiones, es recomendable realizar una aspiración de secreciones por circuito cerrado. Y ahora bien, ¿qué pasaría si en este caso nuestro paciente está desaturando por debajo del 90%? Considerar preoxigenarlo y no desconectarlo hasta que lo tengamos listo. En este sentido, uno de los primeros pasos que debemos de considerar en el siguiente apartado va a ser lo siguiente para la aspiración de secreciones. Primero, tener nuestro equipo y material. Después de que tenemos nuestro equipo y material, verificar el funcionamiento de cada uno de los apartados. Posteriormente, lo que vamos a hacer es preoxigenar, en este caso, a nuestro paciente. Y de ahí, en este caso, lo que vamos a es, como tal, después de preoxigenar a nuestro paciente, lo que vamos a realizar en este sentido, precisamente,
va a realizarse a introducir lo que sería nuestro sistema de aspiración, como lo hemos visto previamente. En este sentido, es importante que debemos de considerar lo siguiente: no usar bolsas manuales de ventilación, porque si utilizamos las bolsas manuales de ventilación, vamos a realizar en este sentido lo que sería que las secreciones que están dibujadas en este momento en color azul, precisamente estaríamos denotando que lo que hizo el alveolo fue subir estas secreciones a la bifurcación del pulmón. Cuando yo utilizo una bolsa manual de ventilación, al desconectar al paciente y darle presión positiva, lo único que voy a hacer es que estas secreciones disminuyan al estar bajando, en este caso, hacia la base del pulmón. Es decir, como si alguien ya hubiera recolectado la basura y tú llegas y la pateas o en este caso la empiezas a mover. Estas se van a ir hasta el final. Por lo tanto, no es recomendable utilizar bolsas manuales de ventilación para la aspiración de secreciones en esta primera etapa, debido a que el paciente precisamente va a tener lo que sean este tipo de situaciones que podríamos ver en este apartado. Es importante también considerar lo siguiente. Una vez que ya hayamos introducido, lo primero que tenemos es que verificar que realmente se está aspirando secreciones. Si realmente en este caso se empieza a ver alguna alteración directamente en la desaturación del paciente, es importante que este proceso no dure más de 15 segundos. ¿Por qué? Porque si yo me tardo más de 15 segundos en tratar de que mi paciente podríamos de considerar estas actividades, corro el riesgo que él por sí solo genere lo que sería un broncoespasmo. Y este broncoespasmo precisamente va a generar que el paciente prese con dificultad respiratoria, a desaturar y requiera la utilización de micronebulizaciones. Por lo tanto, en este caso, debemos de considerar que en cualquier paciente pediátrico y adulto, el tiempo máximo para aspirar secreciones y desconectar a nuestro paciente desde que introducimos el tubo de aspiración hasta que volvemos a conectarlo no debe de exceder los 15 segundos. Ahora bien, en algunas instituciones todavía se llegan a utilizar lo que serían el sistema de lavado bronquial. Cuando lleguemos a utilizar nuestro equipo de lavado bronquial, debemos de considerar lo siguiente. Solo se debe utilizar lo que sería en este caso solución fisiológica. En el caso del paciente adulto, primero debemos de meter nuestra sonda de aspiración que está representada precisamente por el color verde. Posteriormente, una vez que habíamos visto en el video, podemos recordar precisamente que ahí lo que se hace es, en este caso, colocar lo que sería el líquido. ¿Para qué? Que está representado por el color naranja. Para que una vez que el líquido ingrese, haga como lo estamos viendo aquí, ingrese y la misma parte de la succión permita que vuelva a salir otra vez. Es decir, como si fuera una U, que va a permitir que va a bajar y va a volver a subir para permitir en este caso, sobre todo, que solamente fluidifique las secreciones. Aquí viene una interrogante. ¿Utilizaríamos la siguiente técnica? Primero, pasar la solución, la solución fisiológica, después darle presión
con la bolsa manual de ventilación y después me introducir el sistema de aspiración y tendríamos como respuesta sí o no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si yo realizo primero meter el agua, se va a quedar acá. Esa agua, una vez que se quede aquí, al darle presión positiva, la voy a bajar hasta las bases del pulmón. Y si se quedan las bases del pulmón, no voy a poder en este caso aspirarlas. ¿Por qué? Porque en este sentido ninguna sonda llega a este nivel. Ninguna sonda ha llegado a la base del pulmón. Por eso, cuando tenemos a nuestros pacientes con neumonías, tenemos que estarle dando micronebulizaciones para que lleguen hasta la base del pulmón y después de ahí darle fisioterapia vibratoria a ese paciente para que las secreciones fluidifiquen hasta este nivel. Y entonces esa es de ahí donde nosotros mismos a veces generamos broncoespasmos con nuestros pacientes al estar pasando lo que sería, en este caso, la solución fisiológica, darle presión positiva y demás. Esta es la técnica correcta, como se las he mencionado previamente en esos videos, y además, como estamos viendo en esta ilustración. Ahora vendría una última interrogante. ¿Utilizarían ustedes, en caso de que se indique un lavado bronquial, bicarbonato de sodio? La respuesta sería la siguiente: sí o no. La respuesta para esta pregunta es: no se debe utilizar jamás bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio genera algo que se llama ácido plasmático. Y el ácido plasmático va a generar acidosis, en este caso como tal, respiratoria en nuestros pacientes. Todavía antes se tenía la creencia de que el bicarbonato de sodio realmente permitía fluidificar las secreciones. Hoy sabemos que los lavados bronquiales no es lo mejor. ¿Por qué? Lo único que tenemos que hacer es simplemente colocarle sus micronebulizaciones a nuestros pacientes, darles fisioterapia pulmonar, una posición adecuada para que estas secreciones sean fluidificables. Fluidificables. Y con ello hacer una técnica correcta como la que estamos viendo. Esto es en la mayor parte de la actividad que tenemos el día de hoy, cómo se están dando estas aspiraciones de secreciones para nuestros pacientes. Éxito, espero que les haya ido muy bien en sus respuestas.